Vamos a proceder a brindar el parte informativo correspondiente al día 3 de mayo del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial 100 del presente año. 1. En el despliegue de la estrategia de vigilancia intensificada en etapa de contención, en las últimas 24 horas hemos ingresado para estudio a 10 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, a quienes se le tomaron las respectivas muestras en el marco de una búsqueda activa de casos. Informamos que todas ellas arrojaron resultado negativo. 2. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de coronavirus ni casos sospechosos. Recordamos que la definición de caso sospechoso es el de una persona de cualquier edad que presente fiebre y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, trastorno del gusto o del olfato, con antecedentes de viaje o contacto con casos confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días. 3. Informamos que en el día de ayer hemos recibido del Ministerio de Salud de la Nación 2.000 test de diagnóstico de COVID-19 y 8 respiradores, que se suman a la capacidad instalada con que cuenta el Sistema de Salud Pública Provincial. 4. Existen 1.069 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia, estando 530 de ellas ubicadas en la ciudad capital y 539 en el interior provincial. En el día de la fecha se darán de alta 224 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas. 5. En el día de ayer ingresaron 224 vehículos al territorio provincial, de los cuales 220 eran camiones de carga. Son un total de 259 personas, 5 de ellas con intención de permanecer en la provincia, ingresando 4 por Mansilla y 1 por Cañada Rica, e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria todas ellas. 6. Fueron controladas 26.303 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia. Fueron judicializadas 368 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 5.669 vehículos y se secuestraron 95 de ellos y una embarcación. A partir del control policial del cumplimiento de la circulación restringida de vehículos por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 33 automóviles y 62 motocicletas. 7. En el día de ayer, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario realizó la inspección de 7 comercios de diferentes rubros, labrándose 9 actas de infracción con decomiso de productos vencidos y clausura preventiva de un comercio. Asimismo, en los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa se inspeccionaron 21 comercios, clausurándose 16 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. 8. En relación a la lucha contra el dengue, en el día de mañana, lunes 4 de mayo, se continuará con la fumigación espacial en la capital y en las localidades del interior provincial. A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios San Francisco de Laguna Blanca, Santa Elena de Siete Palmas, Las Violetas de Las Lomitas y barrios El Porvenir, Guadalupe, Mariano Moreno, San Francisco y San Martín de la ciudad de Formosa. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio capitalino se realizará en el día de mañana en el barrio Mariano Moreno junto con Vialidad Provincial. Se continuará en el barrio El Porvenir. 9. Con relación a los créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas lanzados por el Gobierno Nacional, informamos que los mismos se otorgarán a partir del día lunes 4 de mayo y los requisitos
serán detallados a continuación de este parte informativo por el señor Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez. 10. Informamos que en el día de hoy se finalizará el esquema de pago de haberes de jubilados provinciales y en el día de mañana, lunes 4 de mayo, se dará inicio al pago escalonado de los activos de la Administración Pública Provincial, iniciándose con documentos nacional de identidad terminados en 0, 1 y 2. Es de destacar que estos pagos los realizamos con fondos propios del Gobierno de la provincia de Formosa y el 15% de aumento otorgado en el mes de marzo. Reiteramos la invitación, atento al marco de aislamiento social preventivo y obligatorio vigente, a utilizar todos los medios de pago electrónicos que ofrece el sistema bancario. Esto es home banking, tarjetas de débito o crédito y billeteras virtuales. 11. Con provincianos. La realidad que hoy vivimos de una Formosa sin coronavirus es el resultado de la organización, la planificación de un modelo de provincia y las medidas sanitarias adoptadas, que fueron asumidas con responsabilidad ciudadana por los formoseños y las formoseñas. Es momento de fortalecernos en este esfuerzo comunitario para seguir cuidando nuestra salud y la de nuestras familias. Pues, como señala el Papa Francisco en el día de ayer, aprovechemos este momento de la pandemia como una prueba para preparar el mañana de todos, porque sin una visión de conjunto no habrá futuro para nadie. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Bien, a continuación, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, dará precisiones respecto a los requisitos para el otorgamiento de los créditos a tasa cero lanzados por el Gobierno Nacional. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Buen domingo a toda la familia formoseña. Como dijo recientemente el compañero ministro de Gobierno, vamos a hacer una breve síntesis de este tema de los créditos a tasa cero porque hubo en los últimos días algunos cambios. Y a continuación también otra brevísima síntesis de cómo estamos en el otorgamiento de los créditos a través del Banco de Formosa para poder pagar a pymes y micropymes las masas salariales cuando éstas hoy en día no pueden facturar porque todavía su actividad económica no está autorizada o porque están trabajando pero con una demanda tan escasa que no alcanzan a cubrir este gasto esencial que es el pago salarial a los agentes, a los empleados que ellos tienen en blanco y que se pagaban siempre a través del Banco de Formosa. En el tema de los créditos a tasa cero, según la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acceder aproximadamente 2.300.000 argentinos en todo el territorio nacional. Hay que destacar que, de acuerdo al mismo organismo, el 63% de estos créditos a tasa cero corresponde o van a ser beneficiarios las categorías inferiores del monotributo, fundamentalmente la categoría A y la categoría B. Esto tenemos que recordar que no es una suma de dinero que se va a depositar para que se extraiga, sino que es un crédito que se le va a acreditar en las tarjetas de créditos que tengan los beneficiarios. Y si no tienen tarjeta de créditos, por disposición del Banco Central de la República Argentina, el banco respectivo tiene la obligación de entregarle una tarjeta de crédito a costo cero de emisión y a costo cero de mantenimiento. Entonces,
Nadie debe concurrir a ninguna entidad bancaria para hacer este tema, para hacer los trámites referidos al crédito tasa cero. La Administración Federal de Ingresos Públicos, a partir del día lunes, habilita en su página un sector, una solapa, donde dice precisamente eso, créditos a tasa cero. Estos créditos tienen un tope de hasta 150.000 pesos de acuerdo a la categoría del monotributista o de las condiciones de facturación del autónomo. Se van a devolver en 18 cuotas con 6 meses de gracia a partir de que se realiza el pago correspondiente. ¿Qué debe hacer la persona que ingresa a la pantalla de AFIP? Debe ingresar el importe del crédito que solicita, se le indica allí cómo debe hacerlo y debe ingresar fundamentalmente el número de la tarjeta bancaria donde se le va a acreditar el crédito. Repito, si no cuenta con una, la entidad bancaria le va a dar una tarjeta. Y a su vez, si la tarjeta no puede ser entregada de forma inmediata, la entidad bancaria va a disponer de una cuenta provisoria para que el beneficiario del crédito a tasa cero pueda por primera vez así cobrarlo. Entonces, repetimos, la única ventana de ingreso para los que deseen ser beneficiarios es el servicio web de la AFIP en la solapa crédito tasa cero. Se ingresa muy sencillo, repito, con la clave fiscal en esta pantalla del ente recaudador. Allí, cada contribuyente tendrá los montos mínimos y máximos del crédito que se le puede otorgar y cada uno tendrá que ingresar dentro de esos montos mínimos y máximos el monto del crédito que él desea solicitar. Tendrá que ingresar, repito, los dígitos de su tarjeta de crédito en la que se le van a acreditar los fondos de su crédito. Acto seguido, la AFIP informa al Banco Central de la República Argentina, el cual va a constatar si los beneficiarios pueden gozar de este crédito y, en caso de que sí puedan, que no tenga ningún problema, digamos, con el Banco Central, es decir, con alguna entidad bancaria, también hay que destacar que el Banco Central va a disponer los importes de las cuotas impositivas y previsionales que tanto los monotributistas como los autónomos tienen que pagar y directamente el banco le depositará a la AFIP y al ANSES por los periodos fiscales siguientes al otorgamiento del crédito. También está establecido en la misma metodología de AFIP que pueden consultar, de acuerdo a cada categoría de monotributo, recuerden que va de la A hasta la K, el monto máximo del crédito que puede obtener un beneficiario, recordando siempre que el techo son los 150.000 pesos. Desde que está aprobado por el Banco Central de la República Argentina, se estableció un plazo de 48 horas para que esté acreditado en la tarjeta de crédito del beneficiario. Tenemos que recordar también que los requisitos, así como los que no podían acceder, habían salido anteriormente en una disposición de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional. Ustedes recordarán que no pueden acceder a los créditos de tasa cero quienes tengan un trabajo en relación de dependencia o perciban una jubilación. Otro de los requisitos, además de estar adherido, por supuesto, al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, es el monto de la facturación durante el periodo 12 de marzo, 12 de abril del beneficiario, que debe manifestar una caída, por supuesto, por debajo del promedio mensual. Está muy claro en la página de la AFIP. Y en el caso de los autónomos, que no deben integrar el directorio de sociedades comerciales y la facturación
se tuvo también que haber visto afectada entre el 20 de marzo y el 19 de abril del 2020. El crédito será desembolsado en 3 cuotas iguales y consecutivas. Repito, tendrá un plazo de gracia de 6 meses y luego recién viene la cancelación de las cuotas. Esto es una síntesis. Todas las dudas, por favor, accedan a la página de AFIP. No vayan a los bancos, no pregunten en los bancos. La operatoria exclusivamente es AFIP, Banco Central y banco donde está la tarjeta de crédito del beneficiario. Con respecto a la síntesis de las líneas de crédito pymes que la denominó el Banco de Formosa COVID-19, ustedes saben que hicimos un primer tramo de 100 millones de pesos que fue totalmente colocado. Se liquidaron a 204 clientes, que en este caso son empresas, pymes o micropymes formoseñas, y cubrimos sueldos de 2.707 empleados, que son 2.700 familias que están detrás de estos trabajadores que están cobrando el salario a través del Banco de Formosa. Luego iniciamos un segundo tramo que, además de las líneas para pago de haberes, incluimos una línea de capital de trabajo que había sido solicitada por los representantes de las pymes y de las MIPYMES de Formosa en las reuniones que periódicamente mantenemos con las cámaras empresariales. Y tenemos ya 345 empresas más. Si sumáramos las 204 más que tenemos en la segunda línea, ha permitido pagar 3.502 salarios en 2 meses. Es decir, creemos que esta es una medida muy, pero muy buena, está en pleno funcionamiento. Quienes deseen acceder a ellas, sí van a tener que acceder a la página del Banco de Formosa. Gracias, compañero ministro. Estamos abiertos a las preguntas que deseen realizar. Muy buen día, colegas, muy buen día a cada uno de los integrantes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de la provincia. Bueno, y en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hacer hincapié también y resaltar a la Subsecretaría de Comunicación de la provincia, a la organización de cada uno de los medios, y a esta actividad exenta que son lo que realizamos cada uno de los periodistas, atendiendo a esta necesidad de la población en un contexto de emergencia, entendiendo que la libertad de prensa se denomina el derecho que tienen los medios de comunicación de investigar e informar sin ningún tipo de limitaciones o coacciones como la censura previa, el acoso o el hostigamiento. Celebramos que estamos organizados para poder llevar a cada uno de los ciudadanos de nuestra provincia, cada uno de los trabajos que se realiza desde este lugar como consejo, y haciendo hincapié también en lo que advierte la Organización Mundial de la Salud en este contexto de pandemia, donde estamos advertidos porque se van atravesando diferentes fases. Nosotros en el país estamos extendidos hasta el 10 de mayo en este aislamiento social necesario. Y bueno, nuevamente pedirles a cada uno, aprovechando la oportunidad de que está también hoy con nosotros el ministro de Economía. Ayer le pedía a cada uno de ustedes que nuevamente traigan a la conciencia de cada uno de los ciudadanos la importancia de por qué debemos permanecer, en este caso en aislamiento, hasta el 10 de mayo, hasta el momento, teniendo en cuenta que hay muchas actividades necesarias de trabajadores que se van a sus puestos, como ustedes, como nosotros, como otras actividades, y también la preocupación de la gente, ¿no?, que necesita volver a su puesto de trabajo, el esfuerzo de la provincia de inyectar más de 3.000 millones de pesos para que nosotros tengamos hoy en día con el Fondo Provincial a disposición
nuestros sueldos, comenzamos el lunes ya los activos, así que bueno, la necesidad nuevamente de llevar esta tranquilidad a cada una de la población en diferentes rubros. Están los peluqueros, están cada una de las actividades informales que necesitan también y que están siendo obviamente contenidas con todo este apoyo de la provincia y de la nación. Muchas gracias. La verdad es que nosotros somos muy claros en el sentido de que hemos de tomar las decisiones que sean correspondientes a la situación sanitaria que tenemos para que podamos fortalecernos todos los formoseños ante esta situación de emergencia. Todas las opciones están bajo estudio y cuando sea el momento indicado la daremos a conocer. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Manuel Crossi, Diario La Mañana. Queremos saber si hay algunos detalles que se puedan conocer acerca de la nueva excepción que se conoció hace pocos días, que es la posibilidad de que hijos de padres separados puedan cambiar de casa una vez a la semana. ¿Cómo se puede, si se puede implementar en Formosa? ¿Qué gestiones hay que realizar? Y también cómo está el estado actual de la fabricación de barbijos y mamelucos en Fontech, si se pudo abastecer a todo el sistema de salud provincial y si existe la posibilidad también de fabricar barbijos para que sean utilizados por otros sectores que también lo necesitan. Bueno, son dos preguntas. La primera, ustedes saben que cuando se decretó en el inicio de este tema, cuando fue decretada la cuarentena, salió una resolución, textualmente no la tengo aquí, no la recuerdo, pero que más o menos decía así, que en el caso de padres separados, los niños iban a permanecer con aquel padre donde el niño estaba permanentemente, ¿verdad? Aquel padre que, bueno, o mamá o papá, donde estaban los chicos viviendo permanentemente. Con lo cual cortaba o coartaba, por así decir, la posibilidad de que el otro cónyuge o que el otro papá, la otra mamá, pudiera tener también contacto con sus hijos. Esto se llevó también en materia judicial, ustedes saben que hubo varios fallos en este tema, y salió una nueva resolución de la Jefatura de Ministros que establece que podrán una vez a la semana, no sé el plazo si es un día, pero es una vez a la semana, la pareja que no tenga los niños tiene derecho a que estén con él un día a la semana. Esto zanjaría la discusión de esta prohibición anterior y la intervención de varios jueces a nivel nacional, hablo, ¿no? Y de Provincia de Buenos Aires que habían sacado resoluciones respecto a ese tema. Uno era el tema ese. ¿El otro cuál era la pregunta? Lo de Fontex. Ah, lo de Fontex. Bueno, mirá, Fontex sigue trabajando. Fontex, todos ustedes saben que realiza la construcción de los mamelucos, esos de altísima seguridad, que son para el personal médico que hipotéticamente tendría el contacto directo con los afectados. A los que fabrica Fontex, que de esa línea Fontex no fabrica grandes cantidades por imposibilidad de hacerlo, digo, nunca habían fabricado y requiere muchos requisitos en su confección, tenemos que sumarles los que envía el Gobierno Nacional en estos viajes como el de ayer y tenemos que sumarles los que sí adquiere el Gobierno de la provincia en forma directa a fabricantes para tener un stock mínimo en el sistema provincial de salud que permita el enfrentamiento de la pandemia para cuando tengamos casos en la provincia. Es decir, no podría, en cuanto a estos mamelucos blancos que todos vemos, que son para los médicos, no podría Fontex cubrir toda la necesidad de la provincia. Sí, Fontex también fabrica los camisolines. Los camisolines son aquellos que quienes vamos a un hospital vemos que son descartables y desechables, que el personal del Servicio Público de Salud lo utiliza, ingresa por ejemplo a una sala y lamentablemente cuando sale ya tiene que desecharlo,
Bueno, eso sí está fabricando Fontec, estamos en una muy buena producción diaria, la vamos a incrementar. Y con respecto a barbijos, hay que aclarar que Fontec fabrica una línea de barbijos que indudablemente son para el sistema público de salud, para nuestro sistema sanitario, pero los más complejos, denominados normalmente N95, esos que han ocasionado problemas por sobreprecio en algunas jurisdicciones, esos que son los más complejos y delicados, la provincia los adquiere directamente de fabricantes o de proveedores, en este caso de Buenos Aires, pero que a su vez los importan. Es decir, el N95 creo que no hay ninguna fábrica en la Argentina. Entonces esos tampoco fabrica Fontex y eso los adquirimos y tenemos el stock suficiente, al igual que los trajes estos tan complicados de fabricar, para enfrentar los casos de coronavirus que hipotéticamente podamos tener. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Jacqueline Cabañas de Radio Nacional. Mi pregunta en principio es para el doctor Romero Bruno. Tiene que ver con las medidas sanitarias y de seguridad que se toman en los consultorios odontológicos, que tienen que ver con un material descartable que se le da para cada consulta, que algunas personas nos llegan la inquietud de que lo tienen que pagar, digamos, de sus bolsillos, y quiero saber si de alguna manera se puede diagramar o hay alguna medida para que las obras sociales lo cubran, como una opción, digo. Y la segunda pregunta tiene que ver con este caso que generó tanta polémica, que tiene que ver con que algunos presos en alguna situación hayan, para usted ministro, hayan vuelto a tener la prisión domiciliaria, que la doctora Taboada se hizo mención al respecto y dijo que Formosa de ninguna manera adhería, pero me gustaría que usted amplíe esta propuesta. Gracias. Bueno, respecto a los equipos de protección personal, esto que justamente también estaba comentando el ministro Ibáñez, que son elementos fundamentales de bioseguridad para el odontólogo que está trabajando con la boca de un paciente, tiene su costo, como todo, lógicamente. Dentro del sistema público eso es gratuito. La producción y toda la provisión que se le entrega a los odontólogos para la atención en los consultorios odontológicos, que en principio son de urgencia, por ahora se está atendiendo las urgencias dentro del sistema público, son gratuitos. Tengo estos comentarios, también información de que en algunos casos se está cobrando aparte este equipamiento. Realmente, bueno, es dependiendo quién es el financiador de esa prestación. El sistema privado, ustedes saben que son muchas obras sociales, sindicales, estatales y también de las Fuerzas Armadas. Así que habrá que depender fundamentalmente de dónde viene el financiamiento para cubrir. Quizás ahora sí un costo extra en la prestación que anteriormente no estaba tan completa, digamos así. Siempre las medidas de bioseguridad son las básicas. Por ahí ahora le agregan justamente el N95, que es un barbijo especial y también de difícil adquisición. Así que bueno, es un sistema que en realidad no tengo información exactamente cómo están articulando el prestador con el financiador el equipamiento de protección personal. Así que bueno, eso es algo que habrá que verlo inclusive después con la misma obra social provincial. También había información de que los mismos afiliados manifestaban esto. No está autorizado por la obra social provincial, así que es una cuestión de que se tiene que sentar a conversar los prestadores con el financiador. En relación a lo consultado respecto de la situación penitenciaria, el día viernes hemos hecho una extensísima explicación de cuál era la situación y lanzamos también un desafío a los medios de comunicación de Formosa para que justamente investigaran esta situación a nivel provincial. Me alegro de que en el día de ayer fue publicado en distintos medios la posición asumida por la justicia provincial, pero también por la justicia federal en la voz del juez titular del juzgado
federal número 1, doctor Pablo Morán. Y esto nos vuelve a llamar a la reflexión. Nosotros tenemos una agenda provincial. La agenda provincial es la de la defensa de la salud pública de los formoseños. ¿Y de qué manera, al estar conectados con los medios de comunicación porteños, cómo nos van generando una agenda informativa que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra realidad? Porque esa realidad, que también es importante señalar, fue tergiversada con algún tipo de intención por algunos medios, porque no es tal como se lo planteó públicamente en algún medio porteño, y que generara una gran movilización por redes sociales de mucha gente. ¿De qué manera influye esa agenda en nosotros? Cuando no es la realidad local. No tiene nada que ver con la realidad de Formosa. Entonces, esto es un planteo para los medios de comunicación locales. Nosotros tenemos agenda propia, nosotros tenemos una agenda informativa importante, rica, variada, propia. Los formoseños nos merecemos discutir en profundidad los problemas formoseños y los problemas nacionales que influyen directamente en la realidad provincial y los problemas internacionales que influyen en la realidad nacional y en la realidad provincial. Y este justamente es un tema que no forma parte de la agenda porque no es un tema que haya sido puesto en mesa de discusión. Lo expresó la justicia provincial en cabeza de la doctora Viviana Taboada, que es una juez de Cámara del Crimen. Podrían también consultarlo a la jueza de ejecución penal, si es necesario que amplíen la información. Y también lo mencionó la justicia federal local. Es muy clara la cuestión. Pero esto también nos pone a todos en una circunstancia de reflexionar respecto de la necesidad de mirar la información que nos ofrecen los medios con un tamiz. ¿Cuál es la fuente que están utilizando para darnos esta información? Fíjense de que el gran boom fue a partir de supuestas declaraciones de una jueza cuyo juzgado estaba cerrado por presencia del COVID. ¿Y no les llamó la atención de que todas las cifras terminaban en 76? Es decir, hay demasiadas cosas dando vuelta como para que nos generemos una sensación a partir de una información que fue utilizada de una manera distinta para plantear una situación. Con esto yo no estoy juzgando, con eso nosotros no estamos juzgando, sino nos estamos planteando como formoseños. ¿Cuál es nuestra agenda que hoy nos interesa? ¿Cómo la reflejan nuestros medios de comunicación? Por cierto, importante el trabajo que realizan los medios de comunicación. Gracias, Ornella, por la reflexión que hiciste por el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Esto que hacemos todos los días, de poner en la mesa de los formoseños la información objetiva de lo que pasa, no ocultamos absolutamente nada. Fuimos cuestionados por distintos funcionarios de distintas provincias respecto de que no era raro que no tuviéramos caso de coronavirus, bla, bla, bla. Nosotros siempre hemos venido con la información científicamente validada y la información oficial. Y este pacto que establecimos con el pueblo de Formosa lo cumplimos y lo vamos a seguir cumpliendo. Porque en esta casa común que es Formosa, hoy no tenemos casos de coronavirus, pero tenemos que estar preparados. Y la mejor manera de estar preparados es diciéndonos la verdad. Entonces es muy importante, y resalto en el Día de la Libertad de la Expresión, el rol de los medios de comunicación de la provincia en cuanto a la información que se brinda respecto a este trabajo. Y trabajemos juntos, y discutamos y profundicemos
nuestra propia agenda. No necesitamos recurrir a la agenda de los medios porteños que, por cierto, responden a intereses empresariales, porque más interesados que en la libertad de expresión, muchos medios porteños están interesados en la libertad de empresa, porque la información en ese caso es un producto que venden, no un servicio que prestan. Recordemos las grandes discusiones que tuvimos en la Argentina cuando se discutió la ley de medios audiovisuales. La información no es una mercancía, la información es un derecho que tiene el pueblo para poder tomar sus decisiones de manera libre e informada. Y ese es el rol que nosotros nos toca cumplir en esta mesa de información, de brindar información del COVID-19. Así que gracias a los formoseños y a las formoseñas que, tomando nota en estas partes informativos, toman la decisión de elegir cuidar la salud propia y la de su familia. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Ariel Gay para C3 Noticias y estamos en vivo para la red de medios. Doctor Romero Bruno, si nos puede detallar estos kits que se recibieron, de qué características son y si se va a fortalecer el trabajo de testeos que se mencionaba en el parte. Y por otra pregunta tiene que ver con las consultas que realizan pacientes con enfermedades que necesitan asistir a las instalaciones médicas, como pacientes oncológicos, diabéticos y demás. ¿Existe algún protocolo particular, algún corredor sanitario para que ellos puedan asistir a las diferentes instituciones? ¿O de qué manera se articula eso? Muchas gracias. Bueno, referente en principio, cómo es la atención ante situaciones especiales de algunos pacientes que tienen alguna morbilidad, alguna depresión fundamentalmente, en la atención de consultorios externos o atenciones ambulatorias, tanto en el público como en el privado, se mantienen las mismas condiciones: el distanciamiento, la programación, evitar justamente, y en esto insistimos mucho con todos los profesionales que abrieron la atención en el sistema privado, en la parte de consultorios, clínicas, de que respeten fundamentalmente un orden que tiene que ver con los turnos previos y con el distanciamiento en las salas de espera. Eso es abarcativo para todos los pacientes, incluidos los pacientes con una patología, alguna enfermedad de inmunodepresión. Esa sería la condición para todos. Con respecto a los kit diagnósticos, que son 2.000 test que se recibieron el día de ayer, que provienen de Nación, suman a los que ya habíamos recibido, 1.000 anteriormente. Recordemos que no es un número exacto, se usan más reactivos de acuerdo a la cantidad de pacientes, no es 1 a 1, así que habitualmente es 2 a 1. Igualmente esta cantidad es suficiente para el trabajo que se está haciendo y se está intensificando con respecto a la búsqueda activa de casos, que es justamente tomar muestras a pacientes en principio que vienen de fuera de la provincia. Esto ya está y lo vamos a protocolizar durante la semana, particularmente en algunos casos esperando inclusive unas 72 horas para hacer la toma de la muestra, porque al principio una persona puede venir sin ningún síntoma y bueno, entonces puede manifestarse después, así que en un periodo de espera. Segundo, en muchos casos ya lo hemos estado haciendo con algún personal de salud, si bien no tiene antecedente epidemiológico, como decimos, ni contacto con casos sospechosos, ni confirmados menos, igualmente algún síntoma respiratorio hace que entre en una crisis de dudas, entonces ante esa situación se toman las muestras. Y también a personas totalmente asintomáticas, en forma azarosa, que vamos a ir teniendo en cuenta, o sea que vamos a ir teniendo muestreos, cada tantas personas que consulten para algún síntoma respiratorio, cosa de establecer un sistema de vigilancia, se llama de vigilancia de laboratorio. Así que estos kits nos permiten intensificar una cantidad de muestras que vamos a ir procesando en cada día en el hospital de alta complejidad. Lógicamente la importancia del diagnóstico es esa, es establecer si por alguna circunstancia una persona puede llegar a estar portadora o inclusive de este virus,
y bueno, nos da seguridad y tranquilidad, o sea, básicamente más de la que tenemos en ese sentido. En esto igualmente no tenemos que dejar, por sobre todo, más allá que tengamos este medio diagnóstico y el laboratorio con la tecnología y el personal capacitado para hacerlo, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, y en esto volvemos a resaltar. Pareciera que tenemos una tranquilidad, y esa tranquilidad nos puede hacer dormirnos, digo yo, quedarnos dormidos, y no es esa la situación que tenemos que tener. Tenemos que estar en un estado de alerta. Esa es la fase en que estamos ahora, es una etapa de alerta y de preparación. Y en esto no tenemos que perder lo que cada uno tiene que hacer individualmente, en familia y en la comunidad. Doctor. Sí, recién hubo una pregunta respecto a la actividad comercial, de todas aquellas actividades que todavía no pueden abrir la puerta, no pueden levantar la persiana. Y yo creo que esto es muy importante. Siempre más importante es la salud. Pero en segundo lugar es este análisis permanente de qué pasa con la economía. Ustedes saben que no solamente estas actividades, que son actividades a veces de comercios pequeños o medianos, están siendo duramente castigados por la pandemia, es decir, por esta suerte de clausura de la economía, sino también las grandes fábricas. Tenemos en la Argentina porcentajes hoy de más del 80% de las fábricas cerradas. Entonces tenemos cerrado con facturación cero desde pequeños comercios, medianos comercios y grandes fábricas. Tenemos rubros como el turístico, la hotelería, la gastronomía, todo aquello que hace a los rubros que generaban también empleo, como el deporte en todas sus disciplinas. Tenemos también rubros que generan una facturación ínfima. ¿Por qué quiero explicar esto? Porque todo esto significa que quien más sufre es el empleo, en primer lugar. Es decir, aquel que se queda sin el trabajo, o aquel que le ven reducido su sueldo, o aquel que no sabe qué va a pasar en los próximos días. Pero en segundo lugar, después de esa preocupación central de nuestro gobierno nacional y del gobernador de nuestra provincia, que es el empleo, que es mantener el empleo, tenemos el segundo problema, que todos esos que no facturan no pueden pagar impuestos. Y todos aquellos que no pagan los impuestos, significa que el Estado recauda cada vez menos. Entonces nosotros hoy, el panorama de las provincias, el panorama de los municipios, es de que tenemos caída en la recaudación fiscal muy pronunciada. Mañana vamos a dar posiblemente ya vamos a dar a conocer los números del último mes, pero también tenemos un incremento de los gastos necesarios para enfrentar la pandemia, y tenemos un tercer problema, que es la inflación. Parecería mentira que si las tarifas están planchadas, es decir, si no aumenta el tema de la tarifa eléctrica, no aumenta el tema de los combustibles, no aumenta ningún costo de la energía en la Argentina, ¿por qué siguen aumentando los precios? Y allí es donde vemos que en nuestra sociedad siempre hay alguno que quiere aprovecharse. Y eso es lo que también tenemos que controlar, porque no habría una explicación racional a la suba de los precios en los alimentos, a la suba de los precios en los medicamentos. El dólar tiene un precio oficial para hacer transacciones por los medicamentos. No tiene el otro precio de $1 que nosotros no consideramos oficial. Entonces quería traerles esa reflexión. Así como el sector privado está pasando un momento dificilísimo, y así como día a día, como dijo el ministro de Gobierno, se va analizando qué puertita se puede abrir, salvaguardando fundamentalmente la salud de los formoseños. Un estatus sanitario envidiable. Nos dijo ayer en la teleconferencia un ministro de Economía: Catamarca y Formosa, ustedes viven en el paraíso. Digo,
esas operaciones comerciales que hoy no se pueden realizar, también nos castigan al sector público. Por eso pasó la noticia de que se pagaron todas las jubilaciones y pensiones de la Caja de Previsión. El 82% de lo que cobra el activo en Formosa cobra el pasivo, por un mandato de la Constitución de la provincia. Se paga con un aumento del 15% y ya cobraron todos los jubilados y mañana comienzan a cobrar los activos. Entonces digo, ese anuncio que se hace, que es normal y común en nuestra provincia, pasó, digamos, como desapercibido en el medio de todos los problemas que tenemos. Pero hay que valorar eso. Hay que valorar la decisión de un gobernador y de cómo está administrando la crisis, por así decir, que también son de las finanzas públicas. Gracias. Gracias a todos y a todas. Buen domingo a toda la familia formoseña. Que Dios nos bendiga.